Bueno, muy bien, no vamos a olvidarnos para nada estos 5 años desde que el día en que Diego ha pasado a otro mundo y quedará eternamente para nosotros. Está Fernando Signorini para hablar un ratito con la radio. Desde el ET8 de Rosario, Fernando, ¿qué tal? Lucas Amerizo y Hernán Cabrera, ¿cómo va? Muy bien, ¿cómo les va? Buenos días. Buenos días, buenos días. Me recordamos un montón de pasajes tuyos junto a Diego. Uno de ellos es cuando se fueron al campo en provincia de Buenos Aires para ponerse a punto y entrenar en el medio de las vacas, ¿no? Qué momento tan particular, ¿no? Bueno, en realidad fue en La Pampa. En La Pampa, mirá vos. Sí, Uh-huh. a 40 kilómetros de Santa Rosa. Sí, la segunda parte de esa planificación que hicimos para el Mundial 94 fue, sí, en la provincia de Buenos Aires, pero de eso no hay registro, fue en Norberto de la Riestra, en el partido 25 de mayo, pero las imágenes que se han viralizado pertenecen a una estancia, El Marito, propiedad de un señor Ángel Rosas, que había conocido a Diego durante unas vacaciones que había hecho él con su familia allá en el sur, abajo de Necochea, ¿no? Uh-huh. Sí. Ahora, qué particular haber preparado un circuito de entrenamiento, la verdad que muy, muy singular, muy ocurrente. Fernando, me detengo en esta anécdota porque aprovecho de dialogar contigo para que me cuentes cómo te las ingeniaste, ¿no? Era porque Diego estaba viviendo un momento muy especial. Había, no sé, aumentado notablemente de peso, había dejado de jugar al fútbol, tenía su problema de adicción, entonces había que buscar una solución distinta a la que generalmente se hace, ¿no? Lejos del mudanal ruido, no sé, de la opulencia, del lujo de esos gimnasios ultra sofisticados que en eso nada o muy poco, al contrario, le hubieran creado muchos más problemas por la presencia de la gente. Y además yo buscaba que él se reencontrara con sus orígenes, como le dije, para llegar a donde ya llegaste tenés que salir de un lugar más o menos parecido a Fiorito, así que hacía falta también la posibilidad de tener mucha introspección y nada mejor para eso que el paisaje en medio de la naturaleza. Y realmente por eso siempre he dicho que de los casi 4.000 días que pasé con él, yo elijo y privilegio esos 10 como los que recuerdo con mayor ternura, ¿no? con mayor emoción. Fernando, buen día, Hernán Cabrera te saluda, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bien. Fernando, los maradonianos, como quien te habla, tenemos una frase tuya icónica, que siempre por lo menos recordamos, que vos marcabas siempre que con Diego iba a todos lados y con Maradona en la esquina. Dame una definición sobre ese Diego y sobre ese Maradona que vos conociste tanto. Bueno, Diego era el chico que en la intimidad de su hogar, con su familia, con sus afectos, era un gusto estar con él, ¿no? Porque muy ocurrente, muy pícaro, muy atorrante, de enorme ternura en el trato con sus afectos, ¿no? En cambio, el otro fue el personaje que él se tuvo que inventar para estar a la altura de lo que se exigía de él, ¿no? Muchos de los que así lo hacían eran los mismos que cuando él estaba en Fiorito no solamente que lo ignoraban, sino que lo despreciaban porque era un negrito villero, ¿no? Uh-huh. Es una hipocresía que todavía sigue existiendo y parece no extinguirse nunca. Lo mismo le habrá pasado seguramente a Carlitos Tevez, uh-huh, a que seguramente Macri no es que lo quiere tanto, ¿no? Pero lo necesita porque si lo quisiera tanto a Carlitos y a los chicos en esas condiciones, bueno, iría más asiduamente a las villas a prestarle, qué sé yo, aunque sea hacerle un préstamo de todo lo que tiene, ¿no? Que bueno, que está en duda también de cómo lo consiguió, bueno, pero ese es otro tema. Sí, pero a Diego le pasaba exactamente eso. Y el otro, te repito, yo alguna vez dije que estar con Maradona uh-huh en Nápoli era como estar con un tiburón en una pelopincho. Qué buena metáfora. Qué extraordinaria. Qué buena metáfora. Una vida realmente exagerada, ¿no? ¿Te acordás la última charla? Sí, con él? Sí, perfectamente. Fue la noche en que falleció su papá, en que junto con un amigo
que también había trabajado con él en la Maradona Producciones, Guillermo Blanco. Fuimos a la casa de velatorio, fuimos tipo 2 de la mañana para evitar lo que seguramente iba a ser una multitud de medios. Nos equivocamos, estaba lleno. Sí, y fue la última charla, el último abrazo. Sí, esa fue la última vez que estuvimos juntos, ¿no? Fernando, te lo habrán preguntado 1000 veces, ¿no? Pero en la recuperación de atletas de elite o de alta competencia, vos obviamente has cimentado tu carrera. En el caso de Maradona, ¿era un extraterrestre respecto de su recuperación, su genética, su manera de responder a los ejercicios que vos le planteabas? Sí, era muy extraño. De hecho, yo nunca, mirá que he tenido seguramente más de 1000 jugadores conmigo y algunos de condiciones excepcionales, pero él era distinto inclusive, qué sé yo, por la calidad de la fibra muscular que tenía, por la neurocoordinación. Bueno, y no solamente porque yo lo haya dicho, sino masajistas que lo han tratado, que me han dicho siempre que nunca habían metido las manos en grupos musculares que eran como, parecía que eran de gelatina cuando él se relajaba, pero eran de acero cuando los contraía. Inclusive el doctor Antonio Dal Monte, que era el jefe de los servicios de investigación deportiva en el Comité Olímpico Nacional de Italia, cuando lo preparábamos para el Mundial del 96, llegó a decir eso de que, refiriéndose a Diego, tu amigo hubiera sido un excepcional piloto de pruebas y bueno de guerra, ¿no? Ya que el obvio. ¿Y por qué, Antonio? Porque tiene una inusual capacidad del campo visual. Es una característica que también encontré en Messi y que me hacen pensar que entonces esa teoría religiosa de que Dios hizo todos los hombres iguales es equivocada. A esto seguramente le tiró más levadura, ¿no? que a la mayoría de los mortales. ¿Qué te acordás de 5 años atrás, Fernando? ¿Dónde estabas? ¿Cómo recibiste la noticia? ¿Quién te la dio? ¿La viste por la tele? Sí, estaba aquí mismo, donde estoy ahora en mi casa, en mi departamento y en Buenos Aires, y sonó el teléfono, y entonces cuando miré el visor era un amigo, también muy amigo de Diego, que hacía poco había llegado de Barcelona, y como siempre embromábamos así a ver quién sabía algo de catalán. Yo cuando abro el teléfono le digo, Digui, sisplau, y del otro lado una voz muy lacónica, muy seria, que me dice, murió Diego. Digo, ¿qué está diciendo? Y entonces casi enojado, murió Diego. Y entonces corto la comunicación y voy al televisor, y cuando sale la imagen había un zócalo en el que decía que un grupo de profesionales estaban tratando de recuperar a Diego. Entonces eché inmediatamente la idea de que fuera a pasar algo grave, será una más de tantas, ¿no? Y no, inmediatamente apareció otro, aún con letras más grandes, que decía, se confirma el deceso de Diego. Sí, fue de esa manera, ¿no? 5 años es muy poco o mucho, depende, son las paradojas de este paso del tiempo, cuando alguien justamente pasa la eternidad. La cuestión es si esta figura se está agigantando, a tu criterio, incluso en las generaciones posteriores que no vieron a Diego en una cancha. Sí, decididamente. Sí, pasa normalmente con quienes llegan a escalar esas alturas, y no solamente por la popularidad que han tenido, sino por la emoción. Sí, creo que la emoción es el elemento que lo distingue, o la capacidad de provocarla, ¿no? Porque la memoria es selectiva y se recuerda aquello que te emociona, para bien y para mal, el nacimiento de un hijo o la pérdida de un ser querido. Y en este caso, Diego representaba ambas cosas. Era un poco el hijo de todos, al menos de todos los que gustan el fútbol, y su pérdida fue la pérdida de un afecto querido por todos también, ¿no? O por las grandes mayorías, por supuesto. Después, como siempre, hay núcleos sociales que, como decía anteriormente, no solo los ignoran, sino que lo desprecian, pero los necesitan, estos hipócritas, ¿no? Cierro con algo breve, agradeciéndote el tiempo y habiendo estado con Rosario en contacto. Del diálogo personal, de la complicidad, ¿qué rescatás? ¿Cómo te mencionaba? ¿Cómo era el ida y vuelta?
No, generalmente ciego por mis problemas de visión, o profe, Fera, pero generalmente era, y yo, 10. Decía 10, sí, imitando a los napolitanos que nunca terminan. Bueno, también en Rosario no se pronuncia las C, ¿no? Finales. Sí, tal cual. Un buen rosarino no tiene que se precie, no puede terminar ninguna palabra en plural con eso, ¿no? Tal cual, tal cual. Te agradecemos de vuelta este tiempito, esta evocación. Un abrazo muy grande y bueno, gracias por estar en contacto con la radio, ¿eh? No, por favor, a ustedes, un abrazo. Muy amable, ¿eh? Quien fuera el entrenador de Diego en muchas de las vueltas, ¿no? Sí. Muchas veces cuando uno analiza en la historia, corregime, negro, los regresos de figuras consagradas te dan una versión lo mejor posible. Los regresos de Maradona han sido... Uno mejor que el otro. Claro, digo, en el caso de Newell, bueno, pero en el caso de Boca también. Sí. En el caso de Boca, digamos, vos haces una progresión de la línea de tiempo y de las fotos, de cómo estaba Diego a su objetivo de volver a jugar en Boca, Sí. y vos no podés entender que sea la misma persona, ¿no? Es... Bueno, ayer justamente estaba escuchando cuando a él lo lesionan en Barcelona. ¿Te acordás? Sí, Aquella fractura que le pusieron 6 tornillos. Un apellido vasco, Sí, jugando... Goicoechea. Goicoechea, sí, Justamente. sí. Que después bailaba con la Tota, está en los videos. Claro.